El Evangelio según San Juan, capítulo 5, del verso 1 al 13. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hay un término que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana, que no sale en la palabra, no sale en esta hora. Pero resulta de que la historia todos lo sabemos, más que uno, más que otro, con más detalles, con menos detalles, pero sabemos la historia, sabemos en qué termina. Sabemos qué es lo que el Señor hizo, Jesús hizo con este cojo 38 años. Ahí, esperando el movimiento del agua. Pero de pronto, nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén. Y no es producto de la casualidad que llega al pozo de Betesda. Y ahí les relato qué significa Betesda. Entonces, el significado de Betesda lo vamos a tratar en profundidad, Dios mediante, porque el significado de Betesda significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Ese es el significado de Betesda, casa de misericordia, donde los ciegos, cojos, paralíticos esperaban el movimiento del agua y el primero que subía, uno, era sano. Y cuánta paciencia tenían esos hombres, ¿no? De aguantar de inviernos, veranos, esperando el movimiento del agua. Cuando nosotros, hermanos, vemos este acto, le damos gracias al Señor, le agradecemos a Él. ¿Sabe por qué? Porque llegó Jesús. Y hay una alabanza que dice que cuando Él pasa, todo se transforma. La tristeza, hermanos, se convierte en alegría. Cuando nuestro pastor nos invita a los hermanos a pasar, a ser ungidos, ¿cierto? Siempre tenemos la esperanza de que Dios nos ha de contestar y nos da una mejor semana. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor guarde. Hermano, tenga paciencia. Este hombre fue 38 años. Nosotros a veces queremos que Dios nos sane al tiro, que Dios nos responda al tiro. Pero estamos bajo su tutela, bajo lo que el Señor quiera. Y en su tiempo, en su forma. Y esas formas son
buenas para cada uno de nosotros. Llegó Jesús ahí y resulta que se encuentra con un hombre en el suelo y le pregunta, ¿quieres ser sano? Me imagino que mirando para arriba, dudó, no sé, le dijo, sí, sí quiero. Gloria a Dios. Toma tu lecho y anda. ¿Qué pasó? Anduvo. Me imagino la alegría de ese hombre, la alegría de saber que estaba sano. Se miró, no, bueno, ¿y quién es? Y todo el mundo le preguntaba quién era el que lo había sanado. Y algunos lo cuestionaban porque era día de reposo. Pero para Dios no hay tiempo. Todo lo hace cuando Él quiere. Y estamos bajo su misericordia. Misericordia. Algo grande. Algo que resume todo lo que es Dios. Nuestro pastor, en el texto que pone los días jueves, dice, Dios es grande y misericordioso. ¿Usted ha experimentado la misericordia de Dios en su vida? ¿Quién puede decir que no? Porque las misericordias de Dios se renuevan de día en día. Usted despertó y ya está bajo la misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos guarde. Vamos a desarrollar este tema de la misericordia de Dios para con nosotros. Aún estando en delitos y en pecados, aún estando en las condiciones más terribles, el Señor se fijó en nosotros. Pudo Jesús haberse fijado en otras personas, algún ciego, alguna cosa, pero Dios fijó los ojos en este hombre. Jesús fijó los ojos en él e hizo y escudriñó su corazón y ese hombre le creyó. Porque mire, hermano, cuando Jesús le dice toma tu lecho y anda, pudo haberse quedado en el suelo. Pero cuando Jesús le dijo toma tu lecho y anda, él se levantó creyendo que el que le había dicho había hecho la obra. Que el Señor nos guarde. ¿En qué condición nos encontró el Señor a nosotros? Yo me acuerdo como que fuera hoy día, estábamos en el templo antiguo más chiquitito que este. Estaba Luchito Campos, joven, aquí, y su mamá lo venía a buscar. Y la mamá de primera no entró. Sabemos esa historia magnífica, hermano. Alabado sea el Señor. Y cuando entró, no salió más. La obra misericordiosa del Señor desarrollada en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuánto testimonio, cuánta vida tenemos nosotros, hermanos, al saber que la misericordia de Dios ha sido con nuestra familia? Y la historia todavía no termina, hermanos, en nosotros, porque nosotros tenemos hijos que no vienen. Usted tiene hijas, usted tiene nietos, usted tiene familia, que deben saber que Dios es grande y misericordioso. En cualquier momento pasa. Cuando se fue al pozo y el Señor interviene. ¿Alguien se le puede negar a la voz de Dios? Cuando el Señor habla y su presencia está, tiembla la tierra, hermano. Con su presencia del Señor tiembla la tierra, porque así es el poder de Dios, así el poder misericordioso. La misericordia de Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Es mucho más grande de la misericordia que nosotros tenemos como seres humanos. Él, hermano, nos conoce completamente. Conoce a la gente, conoce a sus hijos, conoce todo. Pero aún así, en las condiciones que estamos, nos eligió a nosotros. Alabado sea el Señor. Lo eligió a usted, me eligió a mí. Y aplica la misericordia de Dios cuando estamos en la órbita de Dios. En el pensamiento, los pensamientos de uno no son los de Dios y Dios hace lo que Él quiere. Y cuando Él dijo, mi esposa, lo que Él hace, bien hecho está. Alabado sea el Señor.
nos reconcilia, porque lo grande que nos separa de nosotros con el Señor es el pecado. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, ya somos inmunes a eso. Ya esperamos que su misericordia opere en nuestras vidas. Dios nos muestra su misericordia cada día. Lo vemos en forma diaria, lo vemos en todo momento, lo vemos al amanecer, al anochecer. En todo momento la misericordia de Dios es para con su pueblo. Él no nos deja solos, Él no nos abandona en ningún momento. Los amigos del mundo sí nos abandonan, nos dejan solos. Cuando hermanos más necesitamos de amigos, ahí está el Señor, esperando. En Salmo 103, versículo 8, el Señor dice, fíjese hermano ahí, léalo usted también. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este texto, hermanos, relata cómo es el Señor, grande, o sea, no chiquitito, grande en misericordia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos guarde. Y estas misericordias nosotros podemos dar testimonio. Y si tengo que levantar la mano, yo sí, el Señor ha sido misericordioso conmigo. ¿Ha sido misericordioso el Señor con usted? Amén, sí, Señor. Gracias, Señor. No es que Dios ignore nuestras malas acciones, porque nosotros de repente procedemos mal, o los malos pensamientos que podamos tener. Él nos conoce en todo momento. Aún así, con todas nuestras faltas, Él nos ama. Nos ama con un amor inmensurable. Es más, si usted le está prometiendo serle fiel ahora, Él le cree. Él le cree y lo va a ayudar a que sea así, como usted lo dijo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Cuando nos acercamos a Él, el pecado no nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Las culpas nuestras las pagó Él. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Es un acto de misericordia. La alabanza que nosotros vamos a cantar final es el mayor acto de misericordia que tuvo Dios y Jesús para con nosotros. Rostro divino. Él sufrió todo lo que relata el himno. Y no lo hizo por capricho, sino que lo hizo pensando en la familia del conquistador. Lo hizo pensando en nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Tanto es así que en Juan capítulo 3, verso 16, es un texto que todos nosotros lo sabemos. Si gusta, lo leemos juntos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos guarde. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Ese es nuestro Dios que nos dio a nosotros esta posibilidad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Usted cuando se estaba relatando esto, ya sabía que se tenía que leer este texto, ¿cierto? Porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al conquistador, de tal forma que mandó a su Hijo para que tengamos vida. Y para que tengamos vida en abundancia. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso tener vida en abundancia? Tenemos algunos mueren a los 60, a los 40, a los 30. ¿Y el Señor nos ofrece una vida abundante? Claro que sí. La vida eterna. Esa es la vida abundante, hermano, que nos espera y mucho mejor.
Leemos en Romanos 5, capítulo 5, verso 8, donde dice, mas Dios, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quiénes? Por nosotros. Jesús ya llevó el castigo. Ya llevó el castigo que nosotros merecíamos. Ahora podemos acceder al Padre cada día en busca de su misericordia. Usted, hermanos, hermanas, cuando su hijo, cuando una hija o un nieto en esta hora, sí, de verdad que nosotros podríamos ser un poco locos con los nietos. Cuando un hijo le pide 100 pesos, ¿usted se los niega? A lo mejor se los puede negar cuando le pide 10.000. Pero le pide, ¿se lo niega? ¿Le niega eso? ¿Le niega que cuando el tata está haciendo sopaipillas que ellos estén amasando junto con uno? No se los niega, uno se goza. ¿Me entiende? Y así el Señor se goza con nosotros. Porque hoy día usted está aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor y degustar todas las misericordias que Dios tiene y tendrá. ¿Tiene un límite de tiempo la misericordia? ¿Se acaba mañana? ¿Se termina hoy? ¿Se termina el fin de semana o terminando el año? Son eternas. No tienen fecha de término. Desde que usted aceptó al Señor, desde que usted le creyó a Él, su misericordia van a ser toda la vida, aún estando en pecado. Que el Señor nos ayude. En vez de castigarnos, nos mira con ojos de misericordia. En vez de darnos el castigo que merecemos, Él nos ofrece de su misericordia. Por su gracia, la gracia, dijimos tiempo atrás, que es un regalo. La gracia de Dios es un regalo para con nosotros. Y ese regalo nos da la salvación y el perdón que no merecemos. Todos hemos pecado, todos merecemos ser castigados. Pero Jesús llevó sobre él el castigo que no le correspondía, que nos correspondía a nosotros. Y si estamos con vida y con salud, es por ese acto. Por su misericordia, Él no nos da el castigo que merecemos. Por medio de Jesús tenemos el perdón. Y hoy recibimos la salvación y perdón, lo que no enfrentamos, nuestras dificultades y problemas. Solo vivimos sin esperanza cuando estamos sin Él. Pero con Él estamos con esperanza cuando acudimos a Él. Hermanos, cuando usted ora, cuando usted pide misericordia al Señor, cuando sale de su hogar, se encomendó al Señor, oró al Señor y créalo que Dios guardará su salida y su entrada. Solo por un momento, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque para siempre, una vez más decimos, son sus misericordias. Gracias, Padre. Amén. Para entender lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es eterna, como dijimos. No tiene fin. En Salmo 103, 17 leemos, hermanos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. No tiene tiempo, no tiene término de tiempo. Es para siempre. Hermanos, si Dios tiene paciencia para con nosotros, no podemos tener un poquito de paciencia antes que el Señor nos conteste, porque se tiene que producir un proceso en nuestras vidas. Y cuando estemos preparados, Dios nos va a bendecir. O sea, depende de mí. Depende de mí, depende de usted. Y lo más importante, que se renueva la misericordia, se renuevan cada
mañana. En Lamentaciones 3, versos 22 y 23 dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Gracias, Señor, porque nunca decaen tus misericordias, son necesarias para vivir nosotros, hermanos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios, que aunque nosotros, hermanos, estemos prometiendo hoy día, te prometo serte fiel hasta la muerte, de no cumplirte, córtame antes, oh Señor, estaríamos todos cortados allá afuera. Porque estamos fallando en breve, hermanos. Pero significa que su misericordia, alabado sea el Señor, son grandes. No terminan, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mire, hermano, hay una historia que yo leí por ahí, muy cortita. Había un médico veterinario que de repente andaba en la calle y se encontró con un perro que estaba botado, estaba con sus patitas quebradas, estaba con llagas, y lo llevó a su hogar. Lo curó, tuvo paciencia, le dio alimento, le curó su herida, le hizo de que sus patitas fueran renovadas, que sus huesitos soldaran, y ese perrito, que es más fiel que el ser humano, hermanos, nosotros no olvidamos de eso. Y ese perrito, cada vez que llegaba este médico, le movía la colita, se daba vuelta y todo, y le daba la alegría a ese médico. Y él lo empezó a cuidar mucho. Y un día, menos pensado, abrió la puerta y el perrito salió arrancando. Cualquiera diría, antes de saber la historia, de terminar esta historia, diría, el perrito es mal agradecido. Y algunos de nosotros somos, sí, somos mal agradecidos. Recibimos la misericordia de Dios y nos largamos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos guarde. Mire, pasados unos días, varios días, y la puerta empieza a ser rajuñada. Y él tuvo la esperanza. Y era el perrito que él había curado con 5 más. Gloria a Dios, con 5 más. Venían tan heridos como él al principio. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Él curó nuestras heridas, Él nos levantó, nos hizo nueva criatura, hermanos. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos para que otros sepan que hay un Dios misericordioso, que Dios sana, que cambia la vida, que cambia el corazón? Porque ahora no solamente podemos agregar que hay ciegos, sordos, mudos, mancos, ahora hay narcotraficantes, hay consumidores. Y eso ellos tienen que saber, como ese perrito que los fue a buscar, fue a reclutar varios perritos más y los trajo al curandero. Dios es grande y misericordia lo está esperando los de afuera. Hermano, existe gran preocupación. Mire, ustedes, algunos supieron que hubo una media vigilia el viernes, ¿cierto? Bueno, si no saben, si no supieron, hubo una media vigilia. Hermosa. Muy hermosa, hermanos. Para la otra puedan participar, porque de verdad, hermanos, se pasó el Señor el viernes. Y nosotros tenemos que hacer saber a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros tíos, que hay un Dios misericordioso que lo puede restaurar. Y es así, hermanos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sí, Señor, le creemos. Esta misericordia no está condicionada a nuestro comportamiento. Mire, si eso es lo más grande. A pesar de nuestra infidelidad, Él no nos ha abandonado. No guardó rencor para siempre. En Nehemías, capítulo 9, verso 17, dice:
No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, gloria a Dios, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Gracias, Señor, porque no nos abandonó. Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Gracias al Señor. ¿Le está hablando el Señor? Amén, me está hablando a mí. Hermanos, si en la semana, entre medio de mi pena por la muerte de mi papá, el Señor me reconfortaba con esta palabra, hermanos, porque esto yo debería haber predicado el día que sepultamos a mi papá. Pero el Señor seguía gozándome en el Señor con esta su palabra. Por eso, hermanos, que interesante que usted participe, que usted diga amén, que usted guarde en su corazón lo que el Señor está hablando en esta hora. Gracias a la misericordia de Dios, nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y con todos los beneficios que converge esto. O sea, coherederos, pues, hermano, si nosotros apurados, yo antes tenía una citrola, no tenía más. Y Dios es grande misericordia y Dios nos ha bendecido. Pero esto que viene es mucho mejor. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Hermano, esto es para nosotros, ¿eh? Esto no es para que usted se lo transmita a otro hermano también, si quiere. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sabe lo que es eso, real sacerdocio? Algo grande. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al pueblo adquirido por Dios, a él le hablamos en esta hora. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque hemos alcanzado la misericordia de Dios. Conclusión final. Con esto vamos a terminar. ¿Qué mensaje nos deja en esta hora después que el Señor ha hecho una obra grande en nuestras vidas? Algunos lo encontró en diferentes situaciones, pero Dios tiene la solución a sus problemas y a sus dificultades. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, no era casualidad que se encontró con este cojo de nacimiento, sino que Él tuvo misericordia de él en vez de tener misericordia por todos. Pero por él, la Biblia está escrita así, En el estanque de Betesda había una multitud de gente, pero Dios se fijó en eso. Somos 18 millones de habitantes, pero Dios se fijó en nosotros. Que el Señor nos ayude. Jesús, viendo la esperanza, Dios se fijó que nosotros también fuéramos su pueblo. Miren, hermanos, no nos baste con solamente venir el día domingo a alabar al Señor. Todos los días, hermanos, somos hijos de Dios. Todos los días gozamos de su misericordia. Hay diferentes eventos en la iglesia, no todos participan, hermanos. Les insto a participar porque es beneficio para su hogar, es beneficio para su familia, porque nosotros queremos ganar a nuestros familiares, a nuestros hijos, y queremos decirles que hay un Dios misericordioso, queremos anunciarles las virtudes de un día que Él nos habló. Esta misericordia para con nosotros, hermanos, es grande. Una vez más digo que no se termina. A veces nos bastan solamente el día domingo para venir a alimentarnos de la palabra del Señor. A veces, y que no debería ser,
porque las hermanas Dorcas tienen servicio los días lunes. Hermanos, y lunes tras lunes, que empezaron como 4 o 5, ahora se conectaron 16. ¿Me entiende, hermanos? No tiene que existir límite en esto. Hermana, usted que no se está conectando, conéctese, porque va a recibir bendición en su hogar. En la oración de los días jueves, empezamos 3. Y después llegamos hasta 9. ¿Cuántos vemos aquí? Muchos más. Algunos no pueden por sus trabajos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. La misericordia de Dios tiene que ser extensiva. Y con esto termino. Verso 14, que no se lo dije a mi hermana, de Juan 5, verso 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, tengo que terminar esta predicación con este texto. Porque no solamente es que Dios tuvo misericordia y le dijo, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿De quién depende de eso? De nosotros, de usted. Él nos ofrece su misericordia, pero la predicación de esta mañana termina así. Termina diciendo, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios, a nuestro Dios, por este mensaje, para que Dios haga vida en nuestros corazones. Y en esta oración, hermano, tenga presente, si usted tiene en su mente a sus hijos, a su familiar, póngalo delante de la presencia del Señor, porque Él ha de hacer misericordia.